Hay momentos en los que el alma se cansa antes que el cuerpo. Momentos en los que despertamos y, aún sin haber comenzado el día, ya sentimos el peso de la vida sobre el pecho. Quizás hoy sea uno de esos días para ti. Tal vez has llegado a este video con el corazón inquieto, con pensamientos que no te dejan en paz, con preocupaciones que se repiten una y otra vez como un eco silencioso. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que, en medio de todo, hayas buscado una oración, una palabra, un refugio. Porque cuando el ser humano llega a su límite, cuando ya no sabe a quién acudir, el alma recuerda algo esencial. No estamos hechos para cargar solos. Vivimos tiempos acelerados, llenos de ruido, de exigencias, de miedos que se esconden detrás de sonrisas forzadas. Muchos cargan heridas invisibles, la preocupación por la salud, el temor al futuro, las deudas que no dejan dormir, la angustia por los hijos, la soledad que se siente incluso estando acompañados. Y en medio de todo eso, surge una pregunta profunda, casi desesperada. ¿Dónde encontramos verdadera protección? ¿Quién puede darnos paz cuando el mundo nos la quita? Hoy, más que nunca, necesitamos volver a las palabras que han sostenido a generaciones enteras en medio de la tormenta. El Salmo 91 y el Salmo 23 no son simples textos antiguos, son refugios vivos, palabras que atraviesan el tiempo y siguen hablando al corazón humano con una fuerza sorprendente. Son oraciones que han sido pronunciadas en noches de miedo, en camas de hospital, en momentos de pérdida, en instantes en los que la fe era lo único que quedaba. Tal vez por eso, cuando las escuchamos, algo dentro de nosotros se calma, como si el alma reconociera una voz conocida, una promesa que no falla. Hoy es 24 de diciembre, un día cargado de significado. Para muchos es un día de esperanza, para otros un día de nostalgia, para algunos un día de dolor silencioso. Hay quienes esperan la Navidad con alegría y hay quienes la enfrentan con un vacío que nadie más ve. Sea cual sea tu situación, esta oración no llega para juzgarte ni para exigirte nada, llega para abrazarte. Llega para recordarte que incluso en la noche más oscura hay una presencia que no se aparta, una promesa que no se rompe, una protección que no depende de nuestras fuerzas. Quizás hoy no tienes palabras para orar, quizás sientes que tu fe está cansada, débil o que simplemente no sabes cómo empezar. Y está bien, a veces lo único que necesitamos es quedarnos en silencio y permitir que otros oren con nosotros, que una voz nos guíe cuando la nuestra se apaga. Este es un espacio para eso, un espacio para detenerte, respirar profundo y permitir que tu corazón descanse por unos momentos bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91 nos habla de protección, de refugio, de seguridad. Nos recuerda que hay un lugar donde el miedo no gobierna, donde el peligro no tiene la última palabra. Nos habla de alas que cubren, de un Dios que guarda, que cuida, que libra. En un mundo donde todo parece incierto, estas palabras nos devuelven la certeza de que no estamos desamparados. Y el Salmo 23, con su ternura profunda, nos muestra a un Dios cercano, un pastor que guía, que acompaña, que restaura el alma cansada. Juntos, estos dos salmos forman un abrazo completo, protección por fuera y paz por dentro. Tal vez llegaste aquí buscando un milagro inmediato, una solución rápida, una respuesta concreta. Y aunque Dios puede obrar de muchas maneras, hoy esta oración te invita primero a algo más profundo: confiar. Confiar incluso cuando no entiendes, cuando las respuestas no llegan, cuando el camino parece oscuro. Porque la fe no siempre elimina los problemas, pero transforma la manera en que los enfrentamos. Nos recuerda que no caminamos solos por los valles, que hay una mano que nos sostiene aun cuando no la vemos. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Detente un momento.
Si puedes, cierra los ojos, respira lento, deja afuera, por unos minutos, todo aquello que te preocupa. No necesitas resolverlo ahora, no necesitas tener todo bajo control. Permítete estar aquí presente, abierto. Permite que esta oración sea un descanso para tu mente y un alivio para tu corazón. Este video no es solo para escuchar, es para sentir. Es para dejar que las palabras penetren más allá de la razón y lleguen a lo más profundo del alma. Porque cuando oramos con sinceridad, algo cambia, aunque no siempre sepamos explicar qué. A veces no cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia nuestra manera de habitarlas. Y eso en sí mismo ya es un milagro. Quédate hasta el final. No por costumbre, no por curiosidad, sino por necesidad, porque hay palabras que necesitan tiempo para hacer efecto, como una semilla que cae en tierra fértil. Permite que esta oración te acompañe, te cubra y te fortalezca. Hoy, en este día tan especial, deja que el Salmo 91 y el Salmo 23 se conviertan en tu refugio, en tu paz, en tu recordatorio de que, pase lo que pase, hay un Dios que vela por ti, que no duerme, que no abandona y que sigue caminando a tu lado incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para dar un paso más. El Salmo 91 ha sido, desde tiempos antiguos, una de las oraciones más recitadas cuando el miedo aparece y la incertidumbre golpea la puerta del corazón. No es un salmo que se lea a la ligera. Es un refugio al que se entra cuando el alma necesita sentirse segura. Sus palabras no prometen una vida sin problemas, pero sí algo mucho más profundo: la certeza de que, aún en medio del peligro, hay una protección que no falla. Cuando este salmo habla, no lo hace desde la ingenuidad, sino desde el conocimiento del dolor humano, del riesgo, del sufrimiento real. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase no habla de una visita ocasional, sino de una permanencia. Habitar implica quedarse, confiar, elegir ese refugio una y otra vez. En la vida moderna, estamos acostumbrados a buscar soluciones rápidas, salidas inmediatas, seguridades externas. Sin embargo, el Salmo 91 nos invita a algo distinto, a construir nuestra seguridad en una relación viva con Dios, en una confianza que se renueva incluso cuando todo alrededor parece frágil. La imagen del abrigo y la sombra no es casual. En los tiempos bíblicos, la sombra era sinónimo de alivio, de protección contra el sol ardiente, contra el desgaste. Hoy, esa sombra puede entenderse como ese espacio interior donde el miedo no domina, donde la ansiedad no gobierna. No significa que el peligro desaparezca, sino que ya no tiene poder absoluto sobre nosotros. Hay una diferencia profunda entre estar expuestos y sentirnos desamparados. El Salmo 91 nos asegura que, aunque estemos expuestos, no estamos solos. A lo largo del Salmo aparecen imágenes fuertes: trampas, pestes, flechas, destrucción. No son metáforas suaves, son realidades duras, concretas. Esto nos recuerda que la fe bíblica no ignora el sufrimiento humano. Al contrario, lo nombra, lo reconoce y lo enfrenta con una confianza radical en Dios. En un mundo donde las noticias nos llenan de temor, donde la enfermedad y la inseguridad parecen acechar constantemente, estas palabras cobran un significado aún más profundo. El Salmo 91 no niega la oscuridad, pero proclama una luz más fuerte. Cuando el Salmo dice que Dios nos cubrirá con sus plumas y que bajo sus alas estaremos seguros, nos habla de una protección íntima, cercana, casi maternal. No se trata de un Dios distante que observa desde lejos, sino de un Dios que se inclina, que envuelve, que cuida con ternura. Esta imagen rompe con la idea de un Dios frío o castigador y nos presenta a un Dios que protege porque ama. En momentos de fragilidad,
Cuando nos sentimos pequeños y vulnerables, esta promesa se vuelve especialmente consoladora. Muchos se preguntan por qué. Si Dios protege, siguen ocurriendo cosas dolorosas. El Salmo 91 no ofrece una respuesta simplista. Lo que ofrece es una perspectiva distinta. La protección de Dios no siempre significa ausencia de problemas, sino presencia constante en medio de ellos. Hay batallas que no se ven, peligros de los que somos librados sin siquiera notarlo. Hay caídas que no suceden porque una mano invisible nos sostuvo. La fe aprende a reconocer esa protección silenciosa que actúa incluso cuando no somos conscientes. El texto también habla de ángeles enviados para guardarnos en todos nuestros caminos. Esta imagen nos recuerda que no caminamos solos, que hay una dimensión espiritual que nos acompaña y nos cuida. En una sociedad que valora solo lo visible y lo tangible, esta idea puede parecer lejana. Sin embargo, muchas personas pueden dar testimonio de momentos en los que algo inexplicable los protegió, los desvió de un peligro, los sostuvo en una situación límite. El Salmo 91 pone palabras a esas experiencias y las integra en una visión de fe. Confiar en esta protección implica soltar el control, y eso no es fácil. Nos cuesta dejar de preocuparnos, nos cuesta descansar de verdad. Pero este salmo nos invita a un descanso profundo, a una confianza que no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia de Dios. Cuando decimos, mi refugio y mi fortaleza, estamos declarando que nuestra seguridad última no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestras posesiones, ni de nuestras estrategias, sino de Dios mismo. En la vida cotidiana, esta confianza se traduce en pequeñas decisiones. Elegir no dejarnos dominar por el miedo, aprender a entregar nuestras preocupaciones en la oración, recordar una y otra vez que no estamos desamparados. El Salmo 91 se convierte así en una oración diaria, en una palabra que se repite cuando la ansiedad aparece, cuando el corazón se agita, no como un amuleto, sino como un acto consciente de fe. Este salmo también nos invita a mirar más allá del peligro inmediato y a recordar que nuestra vida tiene un sentido más profundo. Nos recuerda que somos valiosos, que somos cuidados, que no somos un accidente en medio del caos. En un mundo que muchas veces nos hace sentir reemplazables, invisibles o descartables, estas palabras devuelven dignidad y esperanza. Nos dicen, tu vida importa, tu miedo importa, tu dolor importa. Al adentrarnos en el Salmo 91, comprendemos que no se trata solo de protección física, sino de una seguridad integral, cuerpo, mente y espíritu. Es una invitación a vivir desde la confianza y no desde el temor constante. Aun cuando el mundo no cambia de inmediato, algo cambia dentro de nosotros. Y desde ese cambio interior, comenzamos a caminar de otra manera, con más calma, con más fe, con una esperanza que no se apaga fácilmente. El Salmo 23 es, para muchos, una de las oraciones más conocidas y más amadas de toda la Biblia. Sus palabras han acompañado a personas en momentos de calma y también en instantes de profundo dolor. A diferencia de otros textos que hablan de Dios con grandeza y distancia, este salmo lo presenta con una cercanía conmovedora. Aquí, Dios no es solo el Altísimo Poderoso, es el pastor que camina delante, que conoce a sus ovejas, que se preocupa por cada paso, por cada herida, por cada cansancio del alma. Y quizá por eso, cuando el Salmo 23 se escucha, algo dentro de nosotros se relaja, como si el corazón reconociera un hogar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta frase no significa que nunca habrá carencias o dificultades, sino que, aun cuando falten cosas, no faltará lo esencial. No faltará la presencia, no faltará el cuidado, no faltará la guía. En un mundo que constantemente nos recuerda lo que no tenemos,
Este salmo nos invita a cambiar la mirada y a confiar en que Dios sabe lo que realmente necesitamos, incluso mejor que nosotros mismos. Nos recuerda que no somos un número más, sino alguien acompañado, guiado y cuidado. El pastor no empuja ni obliga, guía con paciencia. Esta imagen es profundamente sanadora para quienes se sienten perdidos o cansados de tomar decisiones sin saber si son las correctas. El Salmo 23 nos habla de praderas verdes y aguas tranquilas, símbolos de descanso y restauración. En la vida diaria, estas praderas pueden ser esos momentos de silencio, de oración, de pausa interior que tanto necesitamos y tan poco nos permitimos. Dios nos invita a descansar, no como un lujo, sino como una necesidad del alma. Confortará mi alma. Esta frase toca una dimensión muy profunda del ser humano. No habla solo de resolver problemas externos, sino de sanar por dentro. Muchas veces seguimos adelante con la vida, cumpliendo responsabilidades, sonriendo hacia afuera, pero por dentro estamos agotados, heridos, vacíos. El Salmo 23 reconoce esa realidad y nos recuerda que Dios se preocupa por nuestro interior, por nuestras emociones, por nuestras heridas invisibles. No es un Dios que solo mira resultados, es un Dios que cuida procesos. Uno de los versículos más poderosos de este salmo dice: «Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Aquí no se promete evitar el valle, sino atravesarlo acompañado. Esta es una verdad que transforma la manera de vivir el sufrimiento. Todos, en algún momento, pasamos por valles oscuros, enfermedades, pérdidas, fracasos, crisis emocionales, momentos de soledad profunda. El Salmo 23 no niega esa experiencia, pero cambia su significado. El valle no es el final, es un tramo del camino y no lo recorremos solos. La presencia de Dios en el valle no elimina automáticamente el dolor, pero sí cambia la forma en que lo vivimos. Saber que no estamos solos, que alguien camina a nuestro lado, que hay una guía incluso cuando no vemos el camino, nos da una fuerza inesperada. Muchas personas pueden dar testimonio de haber atravesado momentos extremadamente difíciles, sostenidos únicamente por esta certeza: Dios está conmigo. Esa convicción, aunque silenciosa, tiene un poder enorme. El Salmo también habla de la vara y el cayado del pastor, instrumentos que, lejos de ser símbolos de castigo, representan guía y protección. La vara corrige cuando es necesario, y el cayado rescata cuando alguien se desvía o cae. Esto nos recuerda que el amor de Dios no es indiferente, es un amor que se involucra, que orienta, que a veces corrige para proteger. En una cultura que suele rechazar cualquier forma de corrección, este mensaje nos invita a confiar en que Dios siempre actúa por nuestro bien, incluso cuando no entendemos sus caminos. Preparar una mesa en presencia de los enemigos es otra imagen poderosa del Salmo 23. Significa que, aún en medio de la adversidad, hay provisión, hay cuidado, hay dignidad. Dios no espera a que todo esté perfecto para bendecirnos, lo hace incluso en medio del conflicto. Esta imagen habla de una paz que no depende de las circunstancias externas, una paz que nace de la confianza profunda en Dios. Es una invitación a no postergar la esperanza hasta que desaparezcan los problemas, sino a vivirla aquí y ahora. El Salmo 23 concluye con una promesa que abraza el presente y el futuro. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice que los días serán siempre fáciles, sino que estarán acompañados por la bondad y la misericordia de Dios. Esta promesa da sentido al camino completo, incluso a los tramos difíciles. Nos recuerda que nuestra historia no está marcada solo por el dolor, sino también por una fidelidad constante que nos persigue con amor.
Cuando meditamos en el Salmo 23, comprendemos que Dios no solo nos protege del peligro, como nos recuerda el Salmo 91, sino que también nos acompaña, nos guía y nos restaura por dentro. Es una relación viva, cercana, cotidiana, un Dios que no se limita a intervenir en emergencias, sino que camina con nosotros en cada paso, en cada decisión, en cada silencio. Y en esa cercanía, el alma encuentra descanso, fuerza y una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando el Salmo 91 y el Salmo 23 se unen, no se trata simplemente de dos oraciones recitadas una tras otra, sino de una experiencia espiritual completa que envuelve al ser humano por dentro y por fuera. Cada uno de estos salmos tiene una fuerza propia, pero juntos crean un equilibrio profundo que responde a una de las necesidades más grandes del corazón humano: sentirse protegido y acompañado al mismo tiempo. No basta con saber que estamos a salvo, también necesitamos sentir que no caminamos solos. En esa unión, el alma encuentra un descanso más profundo y una fe más sólida. El Salmo 91 nos habla de protección frente al peligro, de refugio en medio de la amenaza, de seguridad cuando el miedo intenta dominar. Es como un escudo que nos cubre desde el exterior, recordándonos que hay fuerzas que no vemos, pero que actúan a favor nuestro. En cambio, el Salmo 23 se adentra en el interior, en el terreno de las emociones, de los pensamientos, de las heridas invisibles. Nos recuerda que Dios no solo nos protege de lo que viene de fuera, sino que también cuida lo que sucede dentro de nosotros. Cuando ambos salmos se rezan juntos, se produce una armonía entre lo externo y lo interno, entre el cuerpo y el alma. Muchas personas viven protegidas, pero no en paz. Otras sienten paz por momentos, pero viven con miedo constante. La unión del Salmo 91 y el Salmo 23 responde a esta contradicción tan común. Nos recuerda que la protección sin paz se vuelve rigidez y que la paz sin protección puede volverse frágil. Dios, en su sabiduría, ofrece ambas cosas. Nos cubre con su sombra y al mismo tiempo nos guía con ternura. Nos libra del peligro y nos conduce hacia aguas tranquilas. Es una protección que no asfixia y una paz que no ignora la realidad. En la vida cotidiana, esta unión se vuelve especialmente poderosa. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, solemos reaccionar desde el miedo o desde el control. Queremos anticiparnos a todo, prever cada riesgo, asegurarnos de que nada salga mal. Sin darnos cuenta, ese deseo de control termina agotándonos. El Salmo 91 nos invita a soltar esa carga y a confiar en una protección que no depende de nuestras fuerzas. El Salmo 23, por su parte, nos enseña a caminar con calma, a aceptar que hay tramos del camino que no entendemos del todo, pero que no por eso dejan de tener sentido. Esta combinación también transforma nuestra manera de orar. Ya no oramos solo para pedir que los problemas desaparezcan, sino para aprender a atravesarlos con fe. Oramos para sentirnos acompañados, para encontrar paz en medio del caos, para recordar que nuestra vida no está a la deriva. El Salmo 91 nos sostiene cuando sentimos que el mundo es hostil. El Salmo 23 nos consuela cuando el cansancio interior se vuelve demasiado pesado. Juntos nos enseñan a vivir desde una confianza más profunda y madura. Hay momentos en los que el peligro es real y visible, una enfermedad, una amenaza concreta, una situación de riesgo. En esos momentos, el Salmo 91 se convierte en un clamor urgente, en una súplica de protección. Pero también hay momentos en los que el peligro es silencioso. La ansiedad constante, la tristeza prolongada, la sensación de vacío. Ahí, el Salmo 23 actúa como un bálsamo, como una voz suave que nos recuerda que Dios restaura el alma.
La unión de ambos salmos nos prepara para enfrentar tanto lo visible como lo invisible. Esta combinación también nos ayuda a reinterpretar el sufrimiento. En lugar de verlo solo como una señal de abandono o de castigo, comenzamos a verlo como parte de un camino acompañado. El Salmo 91 nos recuerda que no todo dolor significa derrota, y el Salmo 23 nos asegura que incluso en el valle hay una presencia que guía. Esta visión no elimina el dolor, pero lo llena de sentido. Nos permite atravesar las dificultades sin perder la esperanza, sabiendo que no estamos siendo dejados de lado. Cuando repetimos estas oraciones, algo empieza a cambiar en nuestra forma de mirar la vida. Comenzamos a notar pequeñas señales de cuidado, gestos de protección, momentos de paz inesperados. Empezamos a confiar más y a temer menos. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejamos de cargar solos. La fe, alimentada por estas palabras, se vuelve un apoyo constante, una fuerza tranquila que nos sostiene incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La unión del Salmo 91 y el Salmo 23 también nos recuerda que Dios no actúa solo en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano. Nos protege en los detalles, nos guía en las decisiones pequeñas, nos acompaña en los silencios. Esta presencia constante es, muchas veces, la mayor de las bendiciones. No siempre se manifiesta con milagros visibles, pero se hace sentir en la paz que permanece, en la confianza que crece, en la certeza de no estar solos. Al unir estas dos oraciones, el corazón aprende a descansar de una manera nueva. Ya no se trata de una fe basada en el miedo, sino en la confianza. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo con una certeza más profunda. El Salmo 91 nos cubre, el Salmo 23 nos guía. Uno nos protege de lo que amenaza, el otro nos conduce hacia lo que da vida. Juntos, nos enseñan a caminar con valentía y serenidad, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Esta unión es una invitación a vivir de otra manera, a no dejarnos dominar por el temor, a no perder la paz frente a la adversidad, a recordar que hay un pastor que guía y un refugio que protege. En esa certeza, el alma encuentra un equilibrio que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación viva y confiada con Dios. Y desde ahí, todo comienza a verse distinto. Ahora, en este punto del camino, no se trata solo de comprender con la mente, sino de permitir que el corazón se abra. Después de haber reconocido la protección del Salmo 91 y la cercanía amorosa del Salmo 23, llega el momento de entrar en la oración guiada, ese espacio íntimo donde las palabras ya no buscan explicar, sino sostener. Aquí, la oración se convierte en un refugio vivo, en un diálogo profundo entre el alma cansada y un Dios que escucha incluso lo que no sabemos expresar. Te invito a que, mientras escuchas o lees estas palabras, te permitas bajar el ritmo. No hace falta que hagas nada especial, no necesitas fórmulas perfectas ni una fe extraordinaria. Basta con estar. Basta con respirar y permitir que estas palabras te acompañen. Imagina, por un momento, que todo lo que te pesa puede ser entregado, aunque sea por unos minutos, no para desaparecer mágicamente, sino para no cargarlo solo. Señor, hoy nos acercamos a ti tal como estamos, con nuestras fuerzas y nuestras debilidades, con la fe que a veces es firme y otras veces apenas un susurro. Nos acercamos con el corazón abierto, buscando refugio bajo tu sombra, tal como lo promete el Salmo 91. Nos colocamos en ese lugar seguro donde el miedo no gobierna y donde tu presencia se vuelve descanso. Cubre nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros pensamientos repetitivos con tus alas protectoras. Te pedimos, Dios de amor, que tu protección alcance cada área de nuestra vida. Protege nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras noches de descanso. Protege nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres,
a quienes amamos y a quienes también nos han herido. Protege nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras palabras. Líbranos de aquello que no vemos, de los peligros silenciosos, de las trampas del desánimo y de la desesperanza. Que tu verdad sea nuestro escudo y nuestra fortaleza. Hoy también te pedimos sanación. Sanación para el cuerpo cansado, para la mente saturada, para el corazón herido. Hay dolores que no siempre se ven, heridas que no siempre se cuentan, luchas que se viven en silencio. Tú las conoces todas. Tú sabes dónde duele, dónde falta paz, dónde se ha instalado el miedo. Permite que tu presencia toque esos lugares profundos y comience un proceso de restauración, lento quizás, pero verdadero. Conforta nuestra alma, como lo prometes en el Salmo 23. Señor, cuando caminamos por valles oscuros, cuando sentimos que la vida se vuelve cuesta arriba, recuérdanos que no estamos solos. Recuérdanos que tú caminas con nosotros, incluso cuando no sentimos tu cercanía. Ayúdanos a confiar en tu guía, aun cuando el camino no es claro. Danos la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar y la fe para seguir avanzando paso a paso, sostenidos por tu amor. Te entregamos también nuestras preocupaciones materiales, nuestras luchas diarias, el trabajo que falta o que agota, las deudas que preocupan, la incertidumbre del mañana. Tú conoces nuestras necesidades antes de que las pronunciemos. Enséñanos a descansar en tu provisión, a no vivir dominados por la ansiedad. Así como preparas una mesa en medio de la adversidad, ayúdanos a confiar en que no nos abandonas, que cuidas incluso los detalles de nuestra vida. Hoy pedimos paz, esa paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que estamos en tus manos. Paz para el corazón inquieto, para la mente que no se detiene, para el alma que anhela descanso. Que tu paz nos envuelva, nos calme, nos sostenga, que podamos sentir, aunque sea por un instante, que todo está en su lugar porque tú estás con nosotros. Señor, fortalece nuestra fe, no una fe perfecta, sino una fe sincera. Una fe que se levanta aún después de caer, que duda pero no se rinde, que busca aunque a veces se sienta cansada. Ayúdanos a recordar tus promesas cuando la realidad parece contradecirlas. Ayúdanos a volver a ti una y otra vez, como quien regresa a casa después de un día largo. En este momento de oración, también queremos interceder por otros, por quienes están enfermos, por quienes se sienten solos, por quienes atraviesan momentos de tristeza profunda. Que tu protección y tu paz alcancen a cada uno allí donde se encuentren. Que nadie se sienta olvidado, que nadie se sienta abandonado. Que tu presencia se haga sentir de maneras simples pero reales, como un suspiro de alivio en medio del cansancio. Te damos gracias, Señor, incluso antes de ver los resultados. Gracias por escuchar, por acompañar, por sostener. Gracias por ser refugio y pastor, protección y guía. Gracias porque, aun cuando nuestras fuerzas se acaban, tu fidelidad permanece. Confiamos en que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, incluso en aquellos días que aún no entendemos. Nos quedamos en tu presencia, en silencio interior, permitiendo que esta oración siga resonando más allá de las palabras. Porque sabemos que, cuando oramos con el corazón abierto, algo comienza a transformarse. Y aunque el camino continúe, no lo recorremos solos. Tú estás con nosotros, hoy y siempre. Hay un momento en la vida espiritual en el que la oración deja de ser solo palabras y se convierte en experiencia. Es cuando miramos hacia atrás y, aún sin tener todas las respuestas, reconocemos que algo nos ha sostenido en los momentos más difíciles. Esta parte es una reflexión más íntima, más personal, porque la fe no se vive solo en los textos sagrados, sino en la historia concreta de cada persona.
El Salmo 91 y el Salmo 23 no se entienden plenamente hasta que se encarnan en la vida diaria, en los miedos reales, en las luchas silenciosas, en las pequeñas victorias que no siempre se cuentan. Muchos descubren el poder de estos salmos no en tiempos de abundancia, sino en momentos de quiebre. Cuando la vida no salió como se esperaba, cuando la salud se volvió frágil, cuando una pérdida dejó un vacío imposible de llenar. Es ahí donde estas palabras dejan de ser teoría y se vuelven refugio, no porque eliminen el dolor, sino porque ofrecen un lugar donde apoyarse cuando ya no hay fuerzas. En mi propia reflexión he comprendido que la fe no siempre llega como una certeza absoluta, sino como una decisión diaria de confiar, incluso con dudas. Vivimos en una época donde se nos exige ser fuertes todo el tiempo, mostrar seguridad, tener respuestas, seguir adelante sin detenernos. Sin embargo, la experiencia espiritual nos enseña que hay una fuerza distinta, una fuerza que nace de reconocer nuestra fragilidad. El Salmo 91 habla de protección, pero esa protección se vuelve real cuando aceptamos que no podemos controlarlo todo. El Salmo 23 habla de guía, pero solo puede guiarnos quien acepta no saber siempre el camino. Esta humildad interior es, paradójicamente, una de las puertas más grandes hacia la paz. A lo largo del tiempo, muchas personas han compartido testimonios sencillos pero profundos. Personas que, en medio de una enfermedad prolongada, encontraban consuelo repitiendo una y otra vez: «El Señor es mi pastor», o quienes, enfrentando noches de miedo y ansiedad, se aferraban a la promesa de habitar bajo la sombra del Altísimo. No siempre hubo un cambio inmediato en las circunstancias, pero sí un cambio interior. Y ese cambio fue suficiente para seguir adelante un día más. En mi reflexión personal, he aprendido que la protección de Dios no siempre se manifiesta como esperábamos. A veces no evita la caída, pero nos levanta después. A veces no quita la noche oscura, pero enciende una pequeña luz para no perdernos del todo. El Salmo 91 y el Salmo 23 nos ayudan a reinterpretar nuestras experiencias pasadas. Nos invitan a mirar con otros ojos aquello que antes parecía solo pérdida o fracaso, y a descubrir que incluso ahí hubo acompañamiento. También he comprendido que la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de sentido. Hay personas que, desde fuera, parecen tenerlo todo, pero viven con una inquietud constante. Y hay otras que, aún atravesando dificultades, irradian una serenidad difícil de explicar. Esa diferencia no siempre está en las circunstancias, sino en la confianza. La confianza que nace de saberse acompañados, cuidados, guiados. Los salmos nos entrenan en esa confianza, nos enseñan a volver una y otra vez a ese lugar interior donde el miedo pierde fuerza. Esta reflexión no pretende idealizar el sufrimiento ni romantizar el dolor. El dolor duele, cansa, confunde, pero la fe nos ofrece una manera distinta de atravesarlo. No como héroes solitarios, sino como caminantes acompañados. Cuando el Salmo 23 dice que Dios restaura el alma, no habla de una restauración instantánea, sino de un proceso que incluye caídas, silencios, preguntas sin respuesta, y aún así, un proceso sostenido por una fidelidad que no se rompe. En el mundo actual, donde tantas voces compiten por nuestra atención, detenerse a reflexionar puede parecer un lujo. Sin embargo, es una necesidad profunda. Reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestras experiencias, sobre aquello que realmente nos sostiene, nos devuelve al centro. Nos ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante. El Salmo 91 y el Salmo 23 actúan como anclas en medio de esa confusión, recordándonos que hay algo más profundo que el ruido cotidiano.
He aprendido también que la fe se fortalece cuando se comparte, cuando se vive en comunidad, aunque sea de manera silenciosa. Saber que otros han recorrido caminos similares, que otros han encontrado consuelo en las mismas palabras, nos hace sentir menos solos. Estos salmos han sido rezados por generaciones enteras, en culturas distintas, en contextos muy diversos. Y aún así, siguen hablando con una actualidad sorprendente. Eso, en sí mismo, ya es un testimonio. Al reflexionar sobre todo esto, queda claro que el verdadero poder de estas oraciones no está solo en su belleza literaria, sino en su capacidad de acompañar la vida real. Nos enseñan a confiar cuando no entendemos, a descansar cuando estamos cansados, a seguir cuando quisiéramos detenernos. Nos recuerdan que la fe no es una huida de la realidad, sino una manera más profunda de habitarla. Esta parte del camino nos invita a mirar nuestra propia historia con más compasión, a reconocer los momentos en los que fuimos sostenidos sin darnos cuenta, a agradecer incluso aquello que no comprendemos del todo, porque con el tiempo muchas veces descubrimos que no fue la ausencia de dificultades lo que nos transformó, sino la manera en que fuimos acompañados a través de ellas. Y en ese acompañamiento silencioso, el Salmo 91 y el Salmo 23 siguen siendo una voz fiel, constante, viva. Llegados a este punto, algo comienza a transformarse de manera silenciosa en el interior. No siempre es un cambio visible, no siempre se puede explicar con palabras, pero se siente. Es como si el corazón, después de resistirse durante tanto tiempo, empezara poco a poco a soltar el peso que ha llevado encima. Esta parte del camino es una invitación a la renovación de la fe, no como un acto grandioso o espectacular, sino como una entrega sencilla, honesta, profunda. Una entrega que nace cuando reconocemos que no podemos solos y que no necesitamos poder solos. La fe, en su forma más auténtica, no es ausencia de dudas, es decisión de seguir confiando incluso cuando no entendemos, decisión de seguir caminando aun cuando el cansancio pesa más que la esperanza. El Salmo 91 y el Salmo 23 nos han acompañado hasta aquí para recordarnos que esa decisión no se toma en el vacío. Se toma sabiendo que hay un refugio que nos cubre y un pastor que nos guía. Esa certeza no elimina el esfuerzo del camino, pero lo hace posible. Muchos viven atrapados entre el pasado que duele y el futuro que asusta. El pasado con sus errores, culpas, heridas no sanadas. El futuro con sus preguntas, inseguridades, miedos. Y el presente se vuelve un espacio estrecho, difícil de habitar. La renovación de la fe comienza cuando aprendemos a entregarle a Dios esos tiempos que nos desbordan, cuando dejamos de cargar el pasado como una condena y el futuro como una amenaza y empezamos a vivir el presente como un lugar de encuentro. Entregar no significa rendirse de manera pasiva, significa confiar activamente, significa decir con humildad, no entiendo todo, no controlo todo, pero confío. Confiar no porque todo esté bien, sino porque creemos que Dios sigue obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esta confianza es un acto de valentía interior, es elegir la fe en un mundo que constantemente alimenta el miedo. El Salmo 23 nos recuerda que el pastor guía paso a paso. No exige correr, no obliga a ver todo el camino de una vez, solo invita a dar el siguiente paso. A veces, la renovación de la fe no se manifiesta en grandes decisiones, sino en pequeños gestos cotidianos. Levantarse una vez más, orar aún sin ganas, agradecer aunque cueste, seguir adelante aún con el corazón cansado. En esos gestos simples, la fe se fortalece y se vuelve más real. También hay una renovación que ocurre cuando soltamos la imagen de un Dios que solo interviene cuando hacemos todo bien.
Muchas personas cargan con una fe marcada por el miedo al error, por la sensación de no ser suficientes. Sin embargo, tanto el Salmo 91 como el Salmo 23 nos muestran un Dios que acompaña, que protege, que guía incluso en nuestra fragilidad. Un Dios que no espera perfección para ofrecer su cuidado, sino que se acerca precisamente cuando más lo necesitamos. Entregarlo todo a Dios implica también entregar nuestras expectativas. Aceptar que la vida no siempre se desarrollará según nuestros planes. Que habrá caminos inesperados, tiempos de espera, silencios que incomodan, pero en esa entrega algo se libera. Dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a caminar con ella, sostenidos por una esperanza más profunda. La fe renovada no niega la dificultad, pero la atraviesa con otra actitud. En este punto, muchos descubren que la verdadera libertad no está en controlar, sino en confiar. No en tener todas las respuestas, sino en saber a quién acudir cuando las preguntas pesan demasiado. El Salmo 91 nos habla de un Dios que libra y protege. El Salmo 23 nos habla de un Dios que acompaña y restaura. Juntos nos invitan a una entrega total, no como pérdida, sino como descanso. Descanso de tener que ser fuertes todo el tiempo. Descanso de tener que sostenerlo todo. Esta entrega también transforma la manera en que miramos a los demás. Cuando nos sentimos cuidados, podemos cuidar. Cuando experimentamos misericordia, podemos ser más misericordiosos. La fe renovada no se queda solo en el ámbito personal. Se refleja en gestos, en palabras, en actitudes. Nos vuelve más pacientes, más compasivos, más conscientes de la fragilidad ajena. No porque seamos mejores, sino porque hemos reconocido la nuestra. Hay un momento clave en esta renovación interior. Aceptar que Dios no llega tarde. Aunque desde nuestra perspectiva parezca que la ayuda se demora, la fe nos enseña que hay tiempos que no comprendemos del todo. Muchos, al mirar atrás, descubren que aquello que en su momento parecía abandono fue en realidad preparación, que aquello que dolió profundamente abrió espacio para algo nuevo. No siempre lo vemos en el presente, pero la fe nos invita a confiar en que nada se pierde cuando se vive acompañado. Renovar la fe es, en el fondo, volver a elegir la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza madura que ha pasado por el dolor y aún así decide no rendirse. Es decirle a Dios: aquí estoy, con lo que soy, con lo que tengo, con lo que me falta. Guíame, protégeme, camina conmigo. Y en esa entrega sincera, algo se acomoda por dentro, algo encuentra su lugar. Esta parte del camino nos prepara para el cierre, para el momento en el que la oración se convierte en envío, en impulso para seguir viviendo. No como antes, no desde el miedo constante, sino desde una confianza renovada. Una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de no estar solos. Porque cuando la fe se renueva, la vida no se vuelve más fácil, pero sí más habitable. Y eso, en sí mismo, ya es una gracia profunda. Llegamos al final de este camino en oración, no como quien cierra un libro, sino como quien toma aire antes de continuar la vida con una mirada distinta. Este momento no es un adiós, sino un envío silencioso. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha sentido, encuentra ahora un lugar de reposo. Es tiempo de recoger lo vivido interiormente y presentarlo, una vez más, con sencillez ante Dios. Porque la oración no termina cuando callan las palabras, continúa en la manera en que volvemos a caminar. Señor, en este instante final, nos colocamos nuevamente bajo tu sombra protectora. Reconocemos que tú has estado aquí desde el principio, escuchando cada suspiro, cada silencio, cada pensamiento que no supimos expresar. Te damos gracias por la paz que comienza a brotar, aunque sea tímida, aunque aún haya preguntas sin respuesta.
Gracias porque tu presencia no depende de nuestra perfección, sino de tu fidelidad. Hoy sellamos esta oración confiando en tus promesas. Confiamos en que habitar bajo tu amparo no es una experiencia pasajera, sino una forma de vivir. Confiamos en que, aunque el mundo sea incierto, tú sigues siendo refugio, que aunque el camino sea largo, tú sigues siendo pastor, que aunque el corazón vuelva a cansarse, tu misericordia no se agota. En ti descansamos, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás con nosotros. Te entregamos, Señor, lo que aún duele, aquello que no se ha sanado del todo, lo que sigue pesando al final de este día. No lo ocultamos ni lo maquillamos. Lo ponemos en tus manos tal como es, confiando en que tú sabes qué hacer con nuestras heridas abiertas. Que tu paz siga trabajando en nosotros más allá de este momento, más allá de estas palabras, más allá de esta oración. Bendice nuestros pasos al volver a la rutina, al ruido, a las responsabilidades. Que no olvidemos lo que aquí se ha sembrado. Que cuando el miedo regrese, recordemos tu protección. Que cuando el cansancio vuelva, recordemos tu guía. Que cuando la duda aparezca, recordemos que no caminamos solos. Permite que esta oración se transforme en una presencia constante, en una memoria viva que nos acompañe en los días buenos y en los días difíciles. Señor, bendice también a quienes han orado con nosotros desde la distancia, a quienes escuchan en silencio, a quienes repiten estas palabras con fe, a quienes apenas logran sostener una esperanza pequeña. Que nadie se sienta excluido de tu cuidado. Que cada corazón encuentre, a su manera, un lugar de descanso en ti. Que esta oración sea un puente, no un final, un inicio, no un cierre definitivo. Hoy, 24 de diciembre, depositamos todo en tus manos con un acto simple de confianza. No sabemos qué traerá el mañana, pero elegimos confiar. Elegimos creer que el bien y la misericordia nos seguirán, incluso cuando no los veamos con claridad. Elegimos caminar con la certeza de que tu amor no nos abandona, de que tu presencia permanece, de que tu promesa es más fuerte que cualquier temor. Si esta oración ha tocado el corazón, si ha traído un poco de paz, un poco de alivio, un poco de luz, permite que eso se multiplique. Que se convierta en gratitud, en esperanza compartida, en un silencioso amén que sigue resonando en el interior. Porque a veces lo más poderoso no es lo que se dice en voz alta, sino lo que se confía en lo profundo del alma. Nos despedimos de este momento sabiendo que no nos despedimos de ti. Tú sigues aquí, en cada paso, en cada silencio, en cada respiración. Bajo tu sombra descansamos, guiados por tu voz caminamos, y en esa certeza encontramos la paz suficiente para seguir adelante. Un día más, con el corazón un poco más ligero y la fe un poco más firme.